más, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. La palabra de Dios por permitirnos terminar esta sección. Ahí estamos en 1 Timoteo, capítulo 3, viendo este pasaje en cuanto a los requisitos para que un hombre pueda ser pastor. La Biblia nos dejó a nosotros todas las directrices, todas las guías, todas las instrucciones para que nosotros podamos seguir. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo esta carta en el primer siglo, lo que Pablo está queriendo hacer con Timoteo es animarlo a que Timoteo pueda dirigir las iglesias, arreglar cosas que las iglesias estaban fallando. Pablo quería que Timoteo ordenara las iglesias. Por eso es que dice ahí en el capítulo 3 de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de pronto verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en donde, en la casa de Dios, en la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la. ¿Por qué es tan importante que la iglesia tenga todas las cosas ordenadas? ¿Por qué es tan importante que la iglesia se conduzca de una manera ordenada? ¿Y por qué ahí lo está diciendo? Miren, porque la iglesia es algo. ¿Qué es la iglesia? Dice que la iglesia es la columna y el baluarte ¿de qué? O sea, la iglesia es la que está encargada, o Dios diseñó, para que la iglesia fuera la que dijera y transmitiera la ¿qué? La verdad de Dios. ¿A quién? A este mundo. En medio de tanta mentira, en medio de un mundo que está lleno de caos por la mentira que se ha implantado en los corazones de personas, también Satanás haciendo un trabajo muy importante como el engañador. En medio de toda esa mentira y engaño que hay en este mundo, Dios dice: la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. O sea que la iglesia tiene una responsabilidad muy grande, a través de la palabra de Dios, transmitir la verdad de Dios. Y por eso necesita la iglesia estar tan ordenada, porque representa a un Dios que es santo y que es verdad. Por eso la iglesia tiene que transmitir la verdad, porque Dios es verdad. Entonces hemos aquí visto en 1 Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 1, hablamos acerca de la falsa doctrina. Pablo le manda a Timoteo, o le dice a Timoteo, que tiene que mandar a aquellos que están en la iglesia, que eran líderes, que algunos eran pastores, que no enseñen diferente ¿qué? Doctrina. No pueden enseñar diferente doctrina, porque eso no honra la verdad de Dios. La iglesia tiene que ser la columna, la que sostiene, en donde se sostiene la verdad de Dios. ¿Dónde van a encontrar las personas la verdad? En la palabra, y la iglesia predicando esa palabra, el creyente predicando esa palabra. Por eso la iglesia tiene que tener ese orden. En el capítulo 2 empezó hablando de la importancia de la vida de oración de la iglesia. Algo que la iglesia tiene que tener muy ordenado es su vida de oración. La vida de oración de la iglesia tiene que ir constantemente creciendo. Después, en el mismo capítulo 2, no solamente habló sobre la vida de oración de la iglesia, sino que también habló acerca del rol de las mujeres. El rol, lo que las mujeres fueron diseñadas para hacer. Entonces también habla del rol de las mujeres. Una tarea y una labor muy importante que Dios le dio a la mujer es ser la primera influencia para sus hijos. Es ser la primera influencia para sus hijos y ser aquella ayuda idónea que va a acompañar a su esposo también en lo que Dios le mandó para hacer. En el capítulo 3 entonces ya hemos estado ya por 7, hoy sería la octava sesión de esto que se llaman los requisitos de los pastores o los requisitos de los ancianos en la iglesia. Y es importantísimo que la iglesia tenga estos parámetros y los vea muy cuidadosos, los tenga de mucho cuidado, sean muy cuidadosos en observar estas características en aquellos que van a ser los futuros pastores de las iglesias. El ministerio pastoral es una tarea muy importante, y es la tarea más importante que Dios dejó en esta tierra a un hombre de género masculino, para poder invertir en los propósitos eternos.
El pastor ha sido designado por Dios, los pastores han sido designados por Dios para guiar el rebaño de Dios. Eso significa que es una tarea que es muy valiosa y que no solamente tiene frutos en esta tierra, sino que tiene frutos para toda la eternidad. Por eso, la persona que va a ser pastor tiene que tener estas características sí o sí. Por eso es que el capítulo 3, versículo 1, empieza diciendo lo siguiente. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, pastorado o la labor de anciano, ¿qué dice? Buena obra desea. Listo. Es una buena obra. Ya entendemos, no solamente es una buena obra, sino que es una obra que Dios respalda. Es una obra que Dios cuida, mientras el pastor se mantenga bajo los parámetros que Dios estableció. Dice, pero, versículo 2, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero es necesario, obligatorio, sí o sí, no hay otra opción, ¿qué? Que el obispo, el pastor sea, ¿qué dice? Irreprensible. Y aquí va a decir las áreas en las que este pastor debe ser irreprensible. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que no puede ser señalado de ninguna de estas cosas públicamente de una forma grosera. No que el pastor sea perfecto, no que el pastor no falle, pero el pastor tiene que llevar una vida de madurez que tenga estas áreas de su vida muy bien bajo el control del Espíritu Santo. Y dice acá, ¿cuáles son? ¿Qué es necesario que el obispo sea irreprensible? ¿Y qué le dice? En primer lugar, marido de una sola. Este hombre debe ser reconocido como hombre de una mujer. Este hombre debe ser reconocido como un hombre que es fiel a su esposa, que es fiel en todos los aspectos de su relación matrimonial. ¿Sus ojos son para una sola? ¿Su boca es para una sola? ¿Sus labios son para una sola? ¿Su cuerpo es para una sola? ¿Sus emociones son para una sola? ¿Sus expresiones de cariño y de afecto y de coquetería son para una sola? Una sola mujer, marido de una sola mujer. Este hombre tiene que ser reconocido. Si después vinieron las otras, ustedes pueden ver ahí en la página de YouTube de la iglesia, pueden ir a las predicaciones anteriores porque fuimos explicando cada una de esas, pero la vamos a leer. Dice, marido de una sola mujer, este hombre debe ser sobrio, debe ser prudente, debe ser decoroso, debe ser hospedado, debe ser apto para enseñar, debe ser no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su qué, que tenga a sus hijos con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hace 8 días veíamos, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación de quién. Y la última, ya llegamos a la última de esas cualidades, calificaciones, la medida que debe dar aquel hombre que va a ser pastor y el que es pastor que debe mantenerse viviendo en estas. Y dice, también es que, ¿ven que otra vez pone esa palabra ahí? También es necesario, ya habíamos dicho, la palabra necesario, ¿qué significa? Significa sí o sí, obligatorio, no hay ninguna duda, esto es lo que tiene que ser. Hablábamos en las reuniones caseras de esta semana y decíamos, no es que el pastor lo ordena el pastor y ahora tiene que intentar alcanzar esto. No. El pastor tiene que ser esto y vivir de esta forma para poder ser ¿qué? Pastor. No hay otra opción, porque ven lo que hablábamos ahorita, la iglesia representa a Dios, la iglesia representa al Señor. Y entonces la iglesia es la que es la columna y el baluarte de la verdad, tiene que conducirse ordenadamente. El pastor que va a ser designado por Dios para gobernar lo que es su iglesia, lo que es su pueblo, tiene que tener estas cosas muy claras y muy firmes en su vida. Porque Él es el que va a estar también parándose aquí enfrente en nombre de ¿quién? De Dios. Él es el que las personas, no porque pongan su mirada en el hombre, pero Él es el que las personas van a estar observando. Y ya vamos a hablar de eso un poquito ahora cuando entremos en este tema, pero dice, también es necesario que el pastor modele todo esto que es la vida de un hombre maduro en la fe.
de un hombre que tiene un criterio maduro, de un hombre que tiene una vida madura, que ha sido madurado, si se puede decir así el término, ha sido madurado en una vida que ha sido muy específico en cuidar su corazón y fortalecer cada una de estas áreas. Esto parece muy difícil, y es difícil, pero no es imposible, porque si no Dios no las hubiera dejado aquí escrita en la palabra. O sea, Él sabe que el corazón del creyente transformado por el Evangelio puede vivir de esta manera, porque en Cristo hay victoria. Cantamos: Cristo, tu nombre me ha hecho más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? ¿Y si somos vencedores en Cristo? Uy, no, pues bueno, tenemos 3 vencedores más o menos. ¿Si somos vencedores en Cristo? Pues somos vencedores en Cristo porque no somos nosotros, sino es Cristo obrando en nosotros. Y si el Cristo que resucitó de los muertos, venciendo la muerte, está en nosotros, no hay forma de que un no creyente pueda ser vencido por el pecado sin tener ninguna esperanza de victoria. No puede ser. El creyente tiene que vencer el pecado. El creyente, Dios le dio las herramientas para vencer el pecado. Entonces, y eso se produce a través de una vida de madurez. El creyente va a ir madurando, va a ir creciendo en su vida espiritual a tal punto que llegue a madurar muchas áreas. Va a seguir pecando y va a seguir luchando hasta que se muera, sí, pero hay áreas en la vida del creyente que tienen que madurar sí o sí con el tiempo. Con el tiempo, no solo el tiempo, sino con la disposición de obedecer la palabra y entregar su corazón a que el Señor obre grandemente en su vida. Entonces, esto sí o sí es necesario, es obligatorio que esto sea. Ahora dice lo que decíamos otras veces: menos mal que yo no voy a ser pastor, yo soy mujer y las mujeres no pueden ser pastor porque Dios dejó ese rol específicamente a los hombres. Pero bueno, yo me relajo, dicen las mujeres. O los otros hombres dicen: no, yo no anhelo el obispado, yo no anhelo el pastoral, entonces esto no es para mí. No. Estos son los requisitos para el pastor, pero es el modelo de madurez para todos los hombres y mujeres de la iglesia. Dice: no, pero es que aquí dice marido de una sola mujer, y pues yo soy mujer, entonces no puede decir eso para mí. No, pero póngalo en las otras palabras: usted debe ser mujer de un solo ¿qué? Hombre, ya, ¿cierto? Dice: no, eso solamente para el pastor. No, usted también como mujer tiene que respetar a su esposo. Usted también como mujer tiene que ser fiel a su esposo, tiene que estar con sus ojos puestos en su esposo, sus corazones puestos en su esposo. No puede dejar que se enrede por allá sus emociones con otro hombre que no sea su esposo. Usted también tiene que ser una mujer de un solo hombre. También tiene que ser sobria, prudente, no relacionada con la borrachera, por ejemplo. Tiene que también tener sus hijos en sujeción con la autoridad que su esposo también delega en usted en el hogar. Tantas cosas. Entonces uno dice: claro, estas son las cosas que deberían pasar en mi vida como creyente. Esto no solamente son requisitos para una persona, sino que este es el modelo de madurez para toda la iglesia. Y aunque sabemos que hay procesos y cada uno vive sus procesos diferentes, la oración más sincera que puede hacer usted en este momento es decirle: Señor, yo quiero mostrarte a ti con mi vida. Yo quiero que otras personas vean en mí que hay un Cristo vivo y real. Entonces ayúdame a trabajar mi corazón y mi vida de tal forma que yo pueda vivir esto. De tal forma que otros puedan ver en mí a Cristo viviendo en mí. Que yo soy más que vencedor a través de Cristo. Y entonces viene aquí en el versículo 7 y dice: también es que necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Otra vez metió aquí ese descrédito y lazo del diablo. En la anterior dijimos: no un neófito, para que no se envanezca, se enorgullezca y caiga en la condenación de ¿quién? Del diablo. ¿Cuál fue la condenación en la que cayó el diablo? ¿Qué le pasó a Satanás? ¿Por qué cayó? ¿Por qué fue su caída? Porque se enorgulleció. Su corazón: oiga, yo tan lindo, tan bueno, tan especial, mire, y se elevó, se infló, pecho de paloma, dicen en la selva, ¿se acuerdan? Pecho de paloma, se llenó de humo, se llenó de aire y cayó. Entonces, por eso no un neófito, no alguien nuevo, no alguien inmaduro. Pero ahora, en el versículo 7, dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Entonces, esta es la última cualidad, calificación de los ancianos: buen testimonio de los de afuera, que si quieren poner en un subtítulo ahí para los que están escribiendo: irreprensible en su testimonio en el mundo. Irreprensible en su testimonio en el mundo.
Bueno, podríamos preguntar aquí, ¿cómo está su testimonio en este mundo que está a su alrededor, que no es creyente? Nosotros nos movemos en diferentes ámbitos, ¿cierto? Algunos de acá tienen de pronto familia que no es creyente, ¿sí o no? Bueno, ellos hacen parte de los de afuera, ¿cierto? Cuando dice ahí la palabra de los de afuera, significa aquellos que están afuera de ese círculo social que se llama su familia de la iglesia. Estos de afuera son aquellos que no conocen a Cristo. Entonces nosotros podemos pensar, ¿tenemos familiares que no son creyentes? Sí. Sus compañeros de trabajo, muchos de ellos no son creyentes. Sus vecinos, muchos de ellos no son creyentes. O las personas que están por ahí, ¿cierto? El señor de los aguacates, al que usted le compra aguacates todo el tiempo, al que le compra los deditos de queso, ¿cierto? Ellos son los de ¿qué? Los de afuera, no sabemos, bueno, puede ser que sean creyentes, no, pero no hacen parte de este círculo social en el que nosotros nos movemos, que es nuestra familia, de la iglesia. ¿Es necesario tener un buen testimonio con los de afuera? Aquí dice que es necesario que él tenga un buen testimonio de los de afuera. Y dice, no, pastor, pero es que usted no ha escuchado esa canción que dice, no me importa lo que piense la gente de mí, es mi vida y yo soy como... Los que son más viejitos como yo sabemos de esa canción, ¿cierto? Los jovencitos de pronto no saben de qué estamos hablando. Pero los que somos más viejitos de mi época, un poquito más antes, saben a lo que me refiero con esa canción, ¿cierto? Dice, no, pues allá ellos que piensen lo que quieren. No, aquí no dice eso. Aquí está diciendo que sí es importante lo que las personas que no son creyentes, que están a nuestro alrededor, piensen. Y no porque nosotros queramos ser hipócritas y mostrar algo que no somos, sino que nuestro testimonio en el Señor, de una vida que va creciendo en el Señor, una vida de madurez, pienso yo que sí o sí va a impactar la vida de los de afuera. Va a impactar la vida de los de afuera. Por ejemplo, no sé, como un ejemplo, nosotros nunca le hemos dicho a nuestros vecinos que nosotros somos cristianos. O sea, no directamente, nosotros nunca le hemos dicho a los vecinos que somos cristianos. Pero, ¿qué ven los vecinos, por ejemplo? ¿Qué ven los vecinos? ¿Cómo ven los vecinos eso, cierto? No sé, para esta sociedad es raro de pronto llegar en familia, irse en familia, ¿cierto? Es raro. Las familias están fragmentadas, cada vez se rompen más familias. Es raro, por ejemplo, quizás ver a la familia feliz, ¿sí o no? Es raro, se está volviendo raro ver a la familia feliz. Están las familias en el centro comercial y cada uno está chateando por su celular, ¿cierto? Están mientras comen el pollo asado, están ahí comiendo con su celular y riéndose, pero no riéndose en familia, sino riéndose ¿con quién? Con los celulares, con el videíto, con el chistecito, con el estado de WhatsApp de alguien. Y empiezan a ver que hay familias más fragmentadas y separadas que familias unidas. Pero de pronto si su familia es una familia unida porque están unidos, porque quieren proteger ese círculo familiar, eso lo va a notar alguien. En medio de todo este desastre que es la sociedad alejada de Dios y matrimonios que se van rompiendo y que se van separando, la familia que está unida y la familia que se muestra alegre en esa unidad es una familia que rara, ¿cierto? Esa familia algo raro tiene. Y usted está ahí y nunca lo han escuchado de pronto con música rara, sus vecinos. Yo tengo un vecino y mi vecino está todo el tiempo dándole a otra música, a todo volumen, ¿cierto? Ya creo que le pusieron por ahí una multa a mi vecino que ya paró, pero nunca lo escuchen a usted con una música rara. Antes de pronto cuando lo escuchan, tiene por ahí, está escuchando predicaciones, antes lo escuchan por ahí, está escuchando una música cristiana, bueno. Cuando sale saluda, ¿cierto? ¿Cuántos no saludan? Van por la calle en su tristeza, en su amargura, en lo que sea, y no saludan, ¿cierto? ¿Usted es el cristiano amargado que no saluda a nadie? No, yo no soy ese. Yo soy el cristiano feliz, que saluda a todo el mundo. Puede ser. Y usted es catalogado como aquel cristiano amargado.
es necesario que tenga buen testimonio en los de afuera, porque entonces ¿dónde está el gozo del Señor? ¿Dónde está Cristo? Tu sangre me hace más que vencedor. ¿Dónde está eso? ¿Está o no está? Es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Usted va a la panadería y le dieron 2,000 pesos de más y usted dijo amén, qué bendición, gloria a Dios. Hoy llegó la bendición a esta casa. Amén. Amén. ¿Cierto? No. Usted le dijo al vecino de la panadería, el vecino me dio 2,000 pesos de más, perdón. Esto es suyo, no mío. ¿Sí? No sabe que es cristiano, pero el día que sepa, ¿qué va a decir? Ah, sí, yo me acuerdo que se llevó los 2,000. Y dice cristiano. ¿Es necesario entonces que tenga buen testimonio los de afuera? Pero por supuesto que si hablamos de su testimonio con su familia, debe ser un ejemplo. Su testimonio con los de afuera debe ser un ejemplo. Debe ser un ejemplo. Entonces aquí dice buen testimonio de los de afuera. En otras palabras podríamos decir, otros hablan bien de quién. De ti. Los que están afuera pueden hablar bien de ti. ¿Pueden hablar bien de ti los de afuera? ¿Pueden hablar bien de ti los de afuera? Y esa es una pregunta que van a tener que irse preguntando estas semanas, porque si la respuesta es sí, amén, gloria a Dios, y siga manteniendo su testimonio con los de afuera. Si la respuesta es no, entonces hay que ajustar y pedirle al Señor que nos ayude a vivir una vida que realmente refleje el Evangelio. El término buen testimonio, que dice ahí que tenga buen testimonio, dice que se traduce en un término griego, ahí para los que han estudiado griego, lo ponen con una frase, y es la palabra marturian kalen. ¿Por qué les digo esta palabra marturian kalen? Porque la palabra marturian nos lleva a una palabra que es muy conocida por nosotros y es la palabra mártir. ¿Sí? Marturian es la palabra traducida como mártir. Cuando les digo mártir, ¿qué se les viene a la mente? Una persona que muere por una causa, ¿cierto? Por ejemplo, el mártir, aquí en los próceres de la independencia, ¿a quién le llaman mártir? ¿A quién? Antonio Ricaurte, me mató, que nunca lo había escuchado, ¿no? Policarpa, ¿cierto? La Pola. Ella murió por la causa de la revolución, la pone como la palabra mártir, pero saben que en Hechos 1:8 esa palabra también está en la Biblia. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis. Esa palabra testigos es la palabra mártir, es la palabra mártir. O sea que lo que Cristo les estaba diciendo a los apóstoles y a los discípulos es, ustedes muy probablemente van a tener que sufrir. ¿Que sufrir por qué? Por la causa de Cristo. ¿Y saben qué? De los apóstoles, 11 ¿cómo murieron? Como mártires. Decapitados, crucificados boca abajo, pasados por una lanza, aserrados, les cortaron la cabeza, de todo lo más. Como mártires, como mártires. Pero esa palabra mártir es la palabra que dice da su vida por una causa, da su vida como una prueba de fe. Y lo que está diciendo el término aquí, que dice que tenga buen testimonio de los de afuera, es que está diciendo que su vida es una prueba ¿de qué? De fe. Su vida ante todo el mundo es una prueba de fe, de que usted ha creído en esa fe del Evangelio, que usted ha sido hecho nuevo a través de la sangre de Cristo y ahora su vida prueba que eso es así. Su vida prueba que eso es así. Por eso es que usted no tiene que aparentar nada. Usted no tiene que ser hipócrita con nadie. Usted no tiene que disimular y ni aparentar, porque su vida misma, en la transformación que va haciendo el Señor, es una prueba de que Dios está ahí. Y eso lo ven ¿quiénes? Los de afuera. Eso lo notan los de afuera.
Bueno, no que usted no tenga un desliz, ¿no? Una caída que tiene que cuidar y que tiene que mirar. Sí, somos pecadores, pero vamos a tener que ir trabajando en nuestro corazón para que los de afuera también puedan decir, algo raro tiene. Ha pasado muchas veces en la historia de nosotros, ¿cierto? Un compañero de trabajo dice, ¿y por qué no se ríe con los chistes verdes que le pongo? ¿Y por qué no se ríe con las groserías que le digo? ¿Y por qué no mira cuando le digo, uy, mira esa? ¿Por qué no? Algo raro tiene, qué bicho le picó. Y después sabe que usted es ¿qué? Cristiano, y le dice, con razón, ¿cierto? Espero que diga, ¿no? Con razón que usted no, con razón que usted no, porque usted es un cristiano. Sería terrible que dijera lo contrario. Entonces la palabra marturian kalem es la palabra de su vida como una prueba de la fe que usted dice creer. Una prueba, él está dispuesto a morir por la causa. ¿Y por cuál causa? Él está dispuesto a morir por representar a su Señor de una manera digna con los que son de afuera. Entonces, la idea aquí es alguien que muestra un buen testimonio y presenta su vida como una prueba de que realmente Cristo está viviendo ahí y que está dispuesto a morir por la causa de Cristo. Entonces aquí dice, los de afuera son los testigos también que dan evidencia de esa vida transformada por el Evangelio. Esa vida transformada por el Evangelio. En este contexto, sí o sí, seguramente está hablando de aquellos que no son creyentes y que están fuera de la iglesia. Está fuera de la iglesia. Déjenme leerles este comentario. Dice, parece ser muy difícil que un hombre de Dios, un hombre que dice ser creyente, tenga que tener como testigos de su integridad a los de afuera, porque los de afuera siempre están intentando ¿qué? Intentando atacar al que es creyente. Los de afuera siempre están intentando buscar cómo hacen caer al que es creyente. Les conté la historia de ese pastor que trabajaba ahí en su cubículo en la oficina y él siempre llegaba con el tintico. Y había un compañero que le molestaba su forma de hablar, su cordialidad, cristiano. Este pastor le hablaba mucho a su compañero acerca del Señor y a él le molestaba eso. Y le molestaba y decía, ¿cómo hago para ver si sí es cristiano o no? O si realmente dice y se comporta como dice que es. Entonces, este pastor siempre llegaba a su cubículo, a su oficina y ponía ahí su tacita de café, ¿sí? Y se sentaba y qué sea, y empezaba a hacer su trabajo y tomaba café y la cosa. Y entonces un día su compañero, sin que el pastor se diera cuenta, cambió la taza de café por una taza vacía. Y lo que hizo fue decirle, Carlos, y cuando él volteó, le botó el vaso encima. Entonces, cuando le botó el vaso encima, pues claro, la reacción es que me cayó todo el café, me embarró todo el café y se dio cuenta de que no pasó nada, no tenía nada en el vaso. Y este pastor se quedó mirándolo y él le dijo, ¿sabe por qué hice eso? Porque quería saber cómo usted iba a reaccionar. Porque quería saber si su reacción era acorde a lo que usted me ha dicho siempre y me ha hablado todos estos años. Porque los que están afuera, que saben que somos creyentes, desafortunadamente muchos de ellos van a estar buscando ¿qué? ¿Cómo hacer caer al cristiano? ¿Cómo hacer caer al cristiano? Usted dice, no, eso no pasa así. Y cuando usted se tome una, o cuando usted diga una grosería, o cuando usted se ría por un chiste verde, o cuando usted mire a una mujer y se dé cuenta, o cuando usted haga cualquier cosa que no es digno de un creyente, ¿qué van a decir? Ahí está ¿qué? El cristiano. Ahí está el cristiano. Y a veces es interesante, porque ellos ven que sus vidas se destruyen a través de eso que ellos practican, pero quieren que nosotros compartamos esa misma ¿qué? Esa vida de que son felices viendo caer al cristiano. Se alegran viendo caer al cristiano, se ríen viendo caer al cristiano y todos felices allá.
Entonces, es interesante, dice este comentarista, que tengamos que tener como testigos de nuestro testimonio aquellos que son infieles, que no creen y que tan furiosamente quieren realmente muchas veces destruir al cristiano. Entonces dice, mas el apóstol quiere decir que en cuanto a lo que se relaciona con el comportamiento, aún los mismos incrédulos se verán obligados a reconocerlo como un hombre bueno. A reconocerlo como un hombre ¿qué? Bueno. Por lo menos ellos van a decir, este cristiano no me gusta que sea cristiano, no me gustan sus prácticas, pero bueno, por lo menos reconozco que es un hombre que bueno. Por lo menos reconozco que es un hombre cordial. Por lo menos reconozco que es un hombre que trata bien a sus hijos. Por lo menos reconozco que es un hombre que nunca lo he visto ahí ¿cómo se llama? En el ascensor de nosotros mismos, ponen ahí la lista de los morosos. ¿Sí? No, nunca lo he visto ahí en esa lista. Porque tiene sus cosas ordenadas. Porque cuida su testimonio con quienes, con los de afuera. Les conté hace 8 días que mi vecino de abajo me incriminó de haberle botado agua sucia por el balcón. Bueno, vamos y hablamos con el comité de convivencia y el comité de convivencia le dice, sí, perdón, fue un momento en el que hice esto, le cayó el agua sucia, le pedí perdón, le dije que si quería bajaba y le limpiaba su balcón y él me gritó y me dijo groserías y una cosa y la otra. Entonces dijo, bueno, pero usted reconoce que sí lo hizo, sí. Uy, gracias por reconocerlo, porque aquí todos los que citamos pelean porque no, yo hice eso, no. Porque por lo menos tienen que reconocerlo como un hombre bueno, gentil, que acepta, que tiene humildad, porque esa es la obra que el Señor hace en la vida. Uno siempre está intentando pelear, ¿sí o no? Uno siempre está intentando defenderse, eso es parte del pecado que está en nosotros. Siempre quiere defenderse, siempre quiere tener la razón, siempre quiere echarle la culpa a alguien. Alguien tiene la culpa menos yo. Pero no, el cristiano tiene que entender, sí, yo fallé. Y sí, así es. Es la obra del Señor en su vida. Entonces tienen que reconocerlo como un hombre bueno. Porque, aunque ellos sin motivo calumnian a todos los hijos de Dios, los que están afuera, sin motivo calumnian a todos los hijos de Dios, es impresionante, ¿no? ¿Ustedes han visto cómo las personas que no son creyentes calumnian y calumnian a los que son creyentes? Y son cristianos, ¡ay, esa Biblia! ¡Ay, eso es mentira! ¡Ah, eso tiene un montón de errores! ¡Ah, una cosa! ¡Ah, la otra! ¡Ah, ni siquiera sabe! ¿Ya leyó la Biblia toda? No, pero eso tiene un montón de errores. Bueno, sin razón muchas veces. A veces, tristemente, con razón. Pero digamos que, sin razón, ¿sí? Sin razón, calumnian a todos los hijos de Dios. Con todo, no deberían afirmar que sea un hombre perverso. Aquel que lleva una vida buena o inofensiva en presencia de ellos. No deberían ellos tener que afirmar que usted, como creyente, o que el pastor en este caso, es un hombre perverso. Y el problema que tenemos por el que muchas personas calumnian a los cristianos es porque hemos tenido esos ejemplos específicamente. ¿Cuáles ejemplos? De hombres, de mujeres o de pastores, en este caso, que no tienen un buen testimonio de quiénes, de los de afuera. Sí, pasa todo esto con este hombre, este pastor en esta iglesia grande hace 3 semanas. Y pasa todo esto con este hombre sin arrepentimiento y ahí están los que son de afuera intentando que, ay, pero si ve ese pastor, pero claro, el pastor tendría que haber cuidado sus ojos, su corazón y su mente y ser marido de una sola mujer. Entonces, sí, con razón, desafortunadamente a veces ellos calumnian, pero poniéndolo desde la otra cara de la moneda, la verdad es que el creyente debería tener un buen testimonio de los de afuera, aunque ellos van a intentar atacar, aunque ellos van a intentar hacer caer al creyente, sí deberían ellos reconocer que este no es un hombre perverso. Este es un hombre que sí es cristiano y me cae mal por ser cristiano, pero por lo menos sé que es un hombre bueno, por lo menos tengo entendido que tiene sus cosas en orden. Por lo menos saluda cuando me lo cruzo por el lado. Por lo menos. No sé, él es hombre y cuando voy a pasar la puerta del conjunto, me abre la puerta. Si no me la tiró en la cara. Guachi, animal. No, nunca dijeron eso de un creyente, de un pastor. ¿Cierto? Entonces, es interesante que los que están afuera, que atacan constantemente el cristianismo, también sean jueces de quien va a ser ordenado como pastor.
Porque saben que cuando un día haya una persona, un hombre que tiene estas características y ha trabajado su carácter en madurez, que tenga sus cosas ordenadas, cuando tengamos eso, la iglesia lo va a reconocer, los pastores lo van a reconocer, pero tenemos que ir a preguntarle a quién. ¿A quién le vamos a preguntar? ¿Cómo está su testimonio? ¿A quién? A los de afuera. Y vamos a tener que ir a decirle a la familia que no es creyente, a la abuelita, al tío, a la tía, al primo, al vecino, a los que son sus compadres de pronto con los que juega fútbol, yo no sé. Y de cómo piensa que es el testimonio de este hombre. Y ellos van a tener que decir ¿qué tienen que decir? Bueno, la verdad, pero ¿qué tienen que decir? Sí, ese es un hombre que realmente nos ha dicho muchas veces que es cristiano, se comporta de esa forma, es un hombre que nunca lo hemos visto mal parqueado, es un hombre que siempre está en su sano juicio, siempre está en sus cabales. Es más, nosotros lo invitamos al tercer tiempo después del partido. ¿Saben cuál es el tercer tiempo, sí o no? Nosotros lo invitamos al tercer tiempo y él nunca va, porque dice, no, yo con eso no participo. Y muchas gracias, hasta el fútbol está bien, pero yo con eso no participo. Entonces, ese hombre va a tener que ser, los testigos para que ese hombre sea reconocido como pastor, van a ser aquellos que muchas veces maltratan el evangelio. Y aunque lo maltraten, tienen que salir de su boca que este hombre no es un hombre perverso ni mal parqueado y que tiene un mal testimonio. Qué interesante, ¿no? Porque eso significa que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser muy cuidadosos de nuestro testimonio. Entonces volvemos a cantar la canción. No me importa lo que piense la gente de mí. ¿Es mi vida, yo soy así? No, ya no la podemos cantar. Es mi vida, es la vida que Dios me dio, y sí es muy importante lo que piense la gente de mí. Y por eso hay que tener tanto cuidado del testimonio. El testimonio es la carta de presentación que usted tiene para decir soy cristiano. Ese es su testimonio. Usted puede decir muchas cosas, pero si su vida no respalda eso, no importa lo que diga. Importa es lo que es, importa es lo que habla, no tanto lo que diga. No tanto lo que diga. Alexander Strauch dice: los no cristianos pueden saber más del carácter de un cristiano que la iglesia. ¿Por qué? Muy a menudo los compañeros de trabajo, los parientes no cristianos del futuro anciano, del futuro pastor, en realidad tienen más contacto con él que las personas de la iglesia, ¿sí o no? Pues claro, muchas veces sí. Bueno, en este caso nosotros somos una iglesia que nos relacionamos mucho entre semana, estamos compartiendo, pero sí muchas veces, por ejemplo, aquellas personas que tienen un trabajo secular, pues ¿cuántas horas al día pasan con esas personas? 8 horas por lo menos, ¿cierto? Y si de pronto se va con alguno de sus compañeros y se devuelve a su casa con alguno de sus compañeros, entonces ya no pasa solo las 8 horas, sino 9 o 10 horas, o 11 horas, o 12 horas, los que tienen 2 horas de trayecto en Transmilenio. Entonces, eso es mucho tiempo que pasa con una persona que no es creyente. Entonces, por eso quizás es que Pablo entiende y le dice a Timoteo, hay que ir a intentar observar y preguntar a aquellos. Usted estaría tranquilo si vamos a su empresa donde usted trabaja, a su casa, a sus vecinos, y le preguntamos cómo es el testimonio de él, cómo es la vida de él. ¿Usted estaría tranquilo? Estaría tranquilo que en la misma casa vivo con mi familia, ¿cierto? En la misma casa vivo con, no sé, con mis suegros, con mis padres, con mi hermano, y voy a preguntarle a su suegra y ella puede decir, ese hombre me quitó a mi niña, pero es un buen hombre. ¿Sí? Ese hombre, pero es un buen hombre. O es una buena mujer. Si yo voy a la empresa donde ustedes trabajan y le digo, ¿podría decirme cómo está el testimonio de esta persona? ¿Ustedes creen que sus compañeros de trabajo podrían decir, sí, este hombre es un hombre que vive de acuerdo a lo que nos ha dicho? O sí, yo no sabía que era cristiano, pero sí algo tenía. Lo sospechábamos. O ese, ¡ja! Porque si usted se mueve como pez en el agua en el mundo, significa que su naturaleza todavía es ese mundo. Y si su naturaleza todavía es ese mundo, todavía tiene un problema.
El problema es que puede ser que no tenga una naturaleza diferente a la del mundo. ¿Qué significa? Que no ha nacido de nuevo. ¿Qué significa? Que no es cristiano. ¿Qué significa? Que si muere hoy va a haber una condenación eterna. Y usted pensaba que iba al cielo. Pero su testimonio, su vida y sus decisiones son las que van a respaldar lo que realmente usted es. No lo que dice, sino lo que hace. No lo que dice, sino lo que usted es. Su esencia. Si usted se mueve como pez en el agua en este mundo, puede ser que su naturaleza todavía es este mundo y no ha sido nacido de nuevo. Y va a tener que pedirle al Señor con todo su corazón que lo salve hoy y que le dé una nueva naturaleza. Y que pueda realmente mostrar que hay un Cristo vivo y real en su vida. Y quizá hoy es un buen momento para examinar eso y decir: Señor, yo no soy salvo, mi vida no muestra eso, es más, a mí no me importa ni siquiera tener que representarte a ti. Sálvame, porque necesito tu salvación, y hoy puedes ser el día de su salvación. Dígale al Señor que lo salve y que pueda creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, quien dio su vida por usted. Porque eso es lo más importante, entonces es la decisión más importante que tiene en su vida. Entonces los no cristianos pueden saber más. Por eso es que Pablo dice: quizás en la iglesia se puede fingir muy bien. ¿Sí o no? En la iglesia se puede fingir bien. Cuando entramos a la iglesia hay una sonrisa. ¿Sí o no? Hermanito, ¿cómo está? Es más, podemos fingir también, porque les digo que a nosotros nos ha pasado, en el que esos domingos en la mañana, cuando uno está sin presión, ¿no? Yo cuando me despierto, cuando ya voy calculando, empiezo a cantar: nos vamos, nos fuimos, y por allá empiezan las voces: ya empezaste a acosar. Ya empezaste a acosar. Y pasan un montón de cosas. Los domingos en la mañana, ¿no les ha pasado? ¿Sí les pasó? Pasan un montón de cosas que lo ponen a todas las familias, las pone bajo presión. Y entonces empieza acá el grito, el regalo. Yo hoy me puse bravo con una botella de agua. ¿Se imaginan? Con una botella de agua me puse bravo. Ya nos vamos, estamos sobre el tiempo, listo, listo. Tiago tenía la botella de agua en la mano de vidrio, se tropezó a salir de la casa, se le cayó al piso, se cayó encima de la botella, se cortó la mano. Ya tiene un brazo enyesado, ahora el otro cortado. Bueno, ¿qué más va a pasar? ¿No? Y se cortó. Y yo ya iba en el ascensor, ya estaba en el ascensor, ya había pedido el ascensor. Y me devuelvo, ¿no? Por esa paciencia que nos caracteriza a veces. Me devuelvo con esa paciencia que pasó en el alma, la cortada, de Lili, la mamá, la niña, ya la abuela, recoja vidrio, no sé qué, el tiempo, vamos a llegar tarde, listo, recoge los vidrios. Me dice la señora Mary: parece que se cortó y tiene los vidrios enterrados en la mano. Y yo, ¿sabes dónde, no? Bueno, ahí me calmé y empecé a cantar una canción y me calmé y yo me enojaba, yo me voy a perder la mano. No, fue solo esto, listo, nos vamos. No fue nada más. Pasan un montón de situaciones que nos ponen bajo presión, pero en realidad toda esta historia para decir: pasamos esa puerta y tenemos una sonrisa. Pasamos esa puerta y hay una sonrisa. Y hermanito, ¿cómo está? Bien. Bien, bendecido y en victoria. Nunca había estado tan bien como en esta mañana. Es más, entro a la iglesia y me cambió hasta el semblante. ¡Ay, qué bendición! Acabó usted de pelear con su esposa, de pelear con la botella. Acabó usted de tener una semana tremenda, de ser un tremendo en muchas cosas, de ser una tremenda en muchas cosas, pero pasa por la puerta de ese salón y cuando entra es otra persona totalmente diferente. Entonces, ¿sí ven cómo sí se puede tener dominio propio? ¿Sí se puede reaccionar de una manera bíblica y bien? ¿Sí? Haga de cuenta que estamos todos todo el tiempo con usted, o haga de cuenta que Dios está todo el tiempo al lado suyo. Haga de cuenta, no, es que está, no haga de cuenta, es que está ahí. ¿Cómo reacciona? Bueno, todo este paréntesis para decir: entre nosotros es fácil fingir,
No estoy diciendo que todo el tiempo fijado, ¿no? Usted llegó y tiene una sonrisa y de verdad es una sonrisa que está alegre, está gozoso, está tranquilo, y amén, así tiene que ser. Y pasa por las puertas de ese salón y entra y le cambia el semblante, así tiene que ser. Y después de que canta una canción y dice soy victorioso en Cristo, así tiene que ser. Así tiene que ser, no es hipocresía. Pero sí es verdad, y la realidad es que muchas veces entre nosotros sí podemos poner la careta. Dice en Argentina, la careta, la máscara, en la que nos cambia y no estamos realmente sintiendo eso. Pero hay alguien o muchos con los que no podemos poner esa careta. ¿Qué son quiénes? Los de afuera. Ellos muchas veces sí van a conocer cómo realmente somos. Entonces, si yo voy a su trabajo y le pregunto a sus compañeros si usted vive una vida que realmente está acorde al Evangelio, ¿qué dirían ellos? Buen testimonio de los de afuera. Bueno, dice el versículo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en ¿qué? En descrédito y en lazo del diablo. Entonces las consecuencias prácticamente son dobles. Que el hombre no caiga en descrédito. ¿Qué significa esa palabra descrédito? Esa palabra descrédito significa reproche. ¿Recuerdan lo que es irreprensible? ¿Sin qué? Sin reproche. Ahora, la persona que tiene un mal testimonio, los de afuera, va a caer en ¿qué? Reproche. O sea que lo van a ¿qué? A reprochar, lo van a poder señalar y no puede ser pastor. Aquel que sea reprochado por algo público, grosero, sin arrepentimiento y sin haber madurado esa área en su vida. Entonces las consecuencias son dobles. No caiga en descrédito. El descrédito también se puede ver de esa forma que ya hemos mencionado, ¿no? ¿Qué forma mencionamos? Dice, ¿usted es cristiano? Sí, y entonces ¿por qué? ¿Con qué autoridad va a decírselo, no? Ahí ya pierde toda la autoridad. Dice, no, ya no puedo decir. No puedo decir. ¿Sí? Ay, sí, ¿usted por qué ahora nos viene a decir eso si usted ayer tal cosa? Lo que tiene el problema con el pastor y con el creyente es que si cae en reproche no va a poder ser esa luz que realmente tiene que ser. Porque la persona va a decir, me dice una cosa, ¿pero qué? Pero hace otra cosa totalmente diferente. Hemos dicho muchas veces, si usted que dice estar en la iglesia y que dice que Dios es su Dios y que dice que el Señor es su Salvador y se comporta de esa forma, yo estoy igual en este momento, yo estoy igual así. Entonces, ¿qué diferencia tiene que yo asista o crea en ese Dios o no? No tiene ninguna diferencia, porque estoy viendo que nuestras vidas son iguales o más bien aún peor. Quizá a veces el comportamiento de algunos no creyentes es mejor que la vida de uno que dice ser creyente. ¡Qué descrédito! Descrédito al Evangelio, reproche al Evangelio, reproche al Señor, reproche a su iglesia. Entonces las consecuencias son dobles. El testimonio es la carta de presentación que usted tiene para decirle a una persona, mire, el camino, la verdad y la vida es ¿quién? Jesucristo. Y Cristo cambió mi vida. Y yo quiero que eso pase con usted también. Su testimonio es lo que tiene. Esa es su carta de presentación. Entonces la consecuencia 1 es que el hombre no caiga en descrédito o en reproche. Tiene la idea de que otros hablen mal de ti. Y bueno, por eso es que muchas veces el reproche o el descrédito dice, aquí son unos, ¿cierto? Allá en la iglesia son unos, pero afuera son otros. Ese es el descrédito. Puede venir como resultado de una hipocresía en mi corazón y por eso tenemos que intentar examinar nuestro corazón. Decía un pastor que escuché hablando de este tema, decía, si tú llegas diciendo que eres una persona que no eres creyente con el mundo, pues te pones a tu nivel. Si llegas diciendo que eres cristiano y cometes ciertas cosas, ya avergüenzas un poco al Señor y a su iglesia. Pero cuando llegues diciendo que eres pastor y hagas eso igual al mundo, ¿qué van a decir? Van a decir, en el momento en que alguien les presente el Evangelio, sí, usted dice tanto de eso, pero yo conozco un pastor.
¿Sí o no? Se ríe Miguel, a mí también me dio risa cuando escuché a este pastor diciendo eso, ¿no? Pero yo conozco un pastor. Y sí, descrédito del evangelio. ¿Y usted qué le va a decir? Bueno, sí, pero ese pastor falló, pero usted mira a Cristo. Sí, claro. Sí, claro. A veces sí, en el evangelio es pueblo de Dios, hay que decírselos igual. Pero eso es lo que genera un mal testimonio. Un mal testimonio. Por ejemplo, alguien que podría decir, sí, yo tengo un cristiano en la casa, pero no quiero saber nada del cristianismo por culpa de él. Imagínense eso. Puede ser que llegue a pasar eso en su vida. Yo tengo un cristiano en la casa y no quiero saber nada de Cristo, porque la forma como él vive no es realmente acorde a lo que él dice. Es triste tener que estar defendiendo a creyentes en sus conductas y aguantando esas frases famosas. No, pero es que soy pecador, y pues usted sabe, fallamos, pero es que no somos perfectos, pero es que todos fallamos. Pues sí, cuidado, somos pecadores, pero no somos pecadores que tenemos que vivir de esa forma. Somos pecadores salvados por la gracia de Dios, santificados por el Espíritu Santo, por el poder de la palabra. Y esto tiene que verse y mostrarse. Sí vamos a fallar, obviamente vamos a fallar, pero quizás ya en un punto tenemos que dejar de excusarnos en esas frases. Pero es que yo soy pecador, pero es que usted sabe que todos fallamos, pero es que usted sabe que todos somos carne. Dice, ¿sabe cómo dijo la empanada? ¿Cómo dijo la empanada? Somos carne. Bueno, está bien, listo. Entonces, tenemos que dejar de excusarnos en esas frases. Ya tenemos que parar de esa inmadurez. Sí, yo caí, pero es que usted sabe que es... No. Las personas necesitan creyentes que vivan una vida genuina y que muestren a Cristo al mundo, porque si no, ¿cómo lo van a conocer? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, y con estos 3 versículos terminamos. 2 de Pedro 2, ahí rápidamente. 2 de Pedro 2. Dice, hablando de los falsos profetas, veamos desde el 1, dice, pero hubo también falsos que, profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Qué triste, ¿no? Es triste, dice, estas son características de los falsos maestros. La característica de los falsos maestros es que su testimonio con los de afuera es tan terrible que el nombre del Señor es blasfemado. Hablan mal del Señor porque su testimonio es tan duro y tan malo. 1 de Pedro 2:12. 1 de Pedro, una hojita antes. 1 de Pedro 2:12. Leemos desde el 11. 1 de Pedro 2:11 y 12. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra ¿qué? Miren lo que está diciendo. Yo les ruego que se abstengan, que se alejen, que tomen la decisión de no estar en eso. Versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre quienes, entre los gentiles, entre los de afuera, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ¿qué hagan? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, el creyente, ¿de qué tiene que vestirse? ¿Recuerdan las mujeres piadosas de qué tienen que vestirse? De las buenas obras. El creyente también tiene que vestirse de buenas obras, porque Pedro dice aquí, ¿sabe qué? Si van a haber personas gentiles que van a ¿qué? A murmurar. Eso es algo normal. Muchos no creyentes van a murmurar, pero la cosa es que no tengan ¿qué? La razón. Que sean acusaciones falsas, que sean acusaciones que no son reales y no son correctas.
Eso sí, eso tiene que pasar. Para que en el día, dice, en un día, dice, glorifiquen a Dios al considerar. O sea, ellos van a murmurar, pero por lo menos que no se diga que este hombre era un mal hombre, que este hombre era un desordenado, o cosas como estas. Y vamos a ver Proverbios 22.1. Proverbios 22.1. ¿Llegaron ahí a Proverbios 22.1? Dice, vamos a leerlo todos, a la 1 de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Vamos a leerlo otra vez. De más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. No puede pasar que un creyente diga, a tu iglesia va un tal, qué vergüenza. Ese hombre, esa mujer, ese muchacho, ¿qué? Pero no, de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, la buena fama, más que la plata y el oro. La primera entonces consecuencia era que caiga en descrédito, y en segunda que el hombre no caiga en una trampa ¿de quién? Del diablo. Una trampa que el diablo pone para atrapar a alguien. Prácticamente está diciendo aquí, ¿cómo va a atraparlo el diablo en esa trampa? Siendo de mal. Testimonio, ahí lo atrapó. En el momento en que lo atrape siendo de mal testimonio, usted cayó en la trampa del diablo. Está ahí el diablo como con esa, ¿vieron esa trampa de que atrapa osos? Que son como unos dientes que se tiran. En el momento en que usted dio mal testimonio, cayó en la trampa del diablo. Ahora muchos tienen para blasfemar el nombre del Señor. El diablo busca desacreditar una vida floja, una vida inmadura, una vida desordenada, una vida descuidada. Eso es lo que el diablo busca. En el momento que se dio mal testimonio, cayó en la trampa del diablo. Es necesario entonces que este hombre sea un hombre que tiene buen testimonio de los de afuera, para que no se lo desacredite al Señor y para que no caiga en la trampa de quién, del diablo, en la trampa del diablo. Bueno, el Señor nos ayude a vivir esas vidas. Sé que fallamos, eso es algo que va a pasar, pero tenemos que ir creciendo en trabajar nuestro corazón a tal punto que sí digan, es pecador, pero por lo menos este hombre se ha mostrado viviendo lo que dice. ¿Están listos? ¿Preparados para que les preguntemos a sus compañeros de trabajo y familia? Bueno, está bien, 20 o 30, amén. Nosotros no estamos preparados todavía. Bueno, a prepararse entonces para preguntar a sus hermanos, a sus compañeros de colegio. Moisés, voy por ellos. Bueno, vamos a orar y vamos a tomar nuestro descansito 10 minutos. ¿Eso? Padre, gracias te damos por este lindo tiempo que tú nos has permitido vivir, pasar, compartir. Gracias, Padre, por permitirnos entender esa responsabilidad que tenemos como creyentes, con el único objetivo, Señor, no tanto por ser mejores personas cada día, sino con el objetivo de que tu nombre no sea blasfemado, de que tú seas glorificado, que se pueda mostrar que realmente una vida espiritual, que realmente, Señor, tú estás en nosotros, y por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos permitas vivir de acuerdo a lo que tú nos has dicho, que vivamos de acuerdo a lo que hemos aprendido, de acuerdo también a lo que hemos visto en hombres piadosos, en hombres fieles, en hombres que han mostrado un buen testimonio. Ayúdanos, Señor, también a ser dignos en esa forma de vida del Evangelio. Padre, gracias por este tiempito lindo con tu palabra, y te pedimos, Señor, que podamos reflejar el carácter de Cristo en las personas que están a nuestro alrededor. A ti la gloria, la honramos, Señor Jesús.